Cállate, mecánico barato. No perteneces aquí entre profesionales de élite. Las palabras del ingeniero resonaron frente a 200 personas. Marco, con su uniforme manchado de aceite, sintió cómo lo humillaban públicamente en el salón más lujoso de la ciudad. Pero lo que ese ingeniero arrogante no sabía es que estaba a punto de suplicar la ayuda del hombre que acababa de destruir, porque cuando una Ferrari de 5 millones falló catastróficamente y todos los ingenieros certificados fracasaron, solo ese mecánico barato tenía el conocimiento para resolver lo imposible. Hola mi querida familia, soy doña Carmen Morales y los recibo con mucho cariño en nuestro canal Caminos del Destino. Si estas historias que tocan el alma te emocionan tanto como a mí, ayúdanos a llegar a los 10,000 suscriptores. Dale suscribir y activa la campanita porque hoy tengo una historia que te va a conmover profundamente. Emilio, continúa esta hermosa historia. Marco Fuentes tenía 38 años y manos que contaban historias. Cada cicatriz en sus nudillos era un testimonio de miles de motores reparados, de noches sin dormir bajo cofres abiertos, de problemas imposibles resueltos con ingenio puro. Pero nadie en aquella sala de conferencias sabía que estaban frente a un genio autodidacta de la mecánica de alta performance. Había aprendido el oficio con su padre, don Alberto, un mecánico de la vieja escuela que le enseñó algo que ninguna universidad podía transmitir: escuchar a los motores. A los 8 años, Marco ya distinguía el sonido de una válvula desajustada del ruido de un pistón desgastado. A los 15, diagnosticaba fallas en el sistema de inyección solo por el olor del escape. Su taller, Fuentes Motors, quedaba en un barrio humilde. No tenía el brillo de las agencias de lujo, ni la tecnología de diagnóstico computarizado de última generación. Lo que Marco tenía era algo mucho más valioso: un conocimiento profundo, casi intuitivo, del corazón mecánico de cualquier vehículo. Isabel, su esposa, era profesora de matemáticas en una escuela pública. Cada noche, mientras Marco llegaba con las manos manchadas de aceite y el uniforme desgastado, ella lo recibía con la misma sonrisa. ¿Cuántos imposibles resolviste hoy?, le preguntaba. Y Marco siempre respondía con humildad: solo hice mi trabajo. Tenían 2 hijos. Lucas, de 12 años, que ya mostraba el mismo talento natural de su padre, y María, de 9, que soñaba con ser ingeniera. La familia Fuentes vivía con sencillez, pero con dignidad. Cada peso ganado en el taller se dividía entre las cuentas, la educación de los niños y el mantenimiento de las herramientas profesionales de Marco. Durante 20 años, Marco había construido su reputación reparando lo que otros declaraban perdido. Propietarios de vehículos de alta gama llegaban a su taller después de gastar fortunas en agencias oficiales sin resultados. Un empresario japonés voló desde Tokio solo para que Marco diagnosticara un problema intermitente en su Nissan GT-R. Un coleccionista argentino le confió la restauración completa del motor de un Porsche 356 de 1957. Pero Marco jamás alardeaba. Jamás se jactaba de sus logros. Para él, la mecánica era un arte que exigía humildad y respeto. Su especialidad eran los motores de combustión de alta performance. Turbos, supercargadores, sistemas de inyección directa, configuraciones de árbol de levas variables. Podía calcular la relación aire-combustible ideal mirando las bujías. Ajustaba el torque de apriete de bielas sin torquímetro, solo por experiencia táctil. Sus manos eran instrumentos de precisión calibrados por décadas de práctica. El mundo de Marco era un universo de precisión milimétrica donde cada componente tenía su función crítica. En su taller modesto pero impecablemente organizado, las herramientas colgaban en paneles perfectamente ordenados. Llaves dinamométricas calibradas, micrómetros digitales, compresímetros profesionales, analizadores de gases de escape.
Cada mañana comenzaba con el mismo ritual: inspección visual completa, diagnóstico por sonido, verificación de presiones y temperaturas. Marco no confiaba ciegamente en computadoras. Sabía que los escáneres OBD-CI podían mentir, que los sensores podían fallar, que los códigos de error a veces señalaban síntomas y no causas. Un día típico en Fuentes Motors involucraba casos que otros talleres rechazaban. Aquella semana había recibido un BMW M5 con pérdida intermitente de potencia que 3 agencias no pudieron resolver. Marco descubrió que el problema no estaba en el motor V8 Twin Turbo, sino en una microfisura en el intercooler que solo se manifestaba bajo carga extrema a temperaturas específicas. El diagnóstico le tomó 6 horas de pruebas meticulosas: medición de presión de boost, análisis térmico con cámara infrarroja, pruebas de estanqueidad con humo. Cuando encontró la fisura de apenas 0.3 milímetros, el propietario lloró de alivio. Había gastado más de 45,000 pesos en diagnósticos inútiles. Marco dominaba conceptos que muchos ingenieros solo conocían teóricamente. Entendía la dinámica de fluidos en colectores de admisión. Calculaba el flujo másico de aire necesario para determinada potencia. Optimizaba mapas de inyección para maximizar eficiencia sin sacrificar performance. Sus clientes más fieles eran médicos, empresarios, deportistas que conducían vehículos de alto valor. El doctor Méndez, cardiólogo reconocido, le había confiado su Porsche 911 Turbo S, después de que la agencia oficial le dijera que necesitaba un motor nuevo por 280,000 pesos. Marco reparó el problema real: una válvula PCV obstruida y anillos de pistón desgastados, por 18,000 pesos, devolviendo el carro con más potencia que cuando salió de fábrica. «Marco, eres un artista», le decía el doctor Méndez. «Deberías cobrar 10 veces más». Pero Marco solo sonreía. Para él, el trabajo bien hecho era su propia recompensa. Su taller tenía fama en los círculos de entusiastas automotrices. Grupos de WhatsApp de propietarios de superdeportivos compartían su contacto como un secreto valioso. «Si Marco Fuentes no puede arreglarlo, nadie puede», era la frase repetida una y otra vez. Trabajaba con marcas que intimidaban a mecánicos comunes: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani. Conocía las peculiaridades de cada sistema: el caprichoso embrague electrohidráulico de Ferrari, el complejo sistema de tracción integral Haldex de Lamborghini, el revolucionario monocasco de fibra de carbono de McLaren. Pero su conocimiento iba más allá de reparaciones. Marco entendía filosofías de diseño, compromisos ingenieriles, limitaciones materiales. Sabía por qué Ferrari usaba válvulas de titanio en sus motores V12, por qué Porsche insistía en motores boxer refrigerados por aire en sus primeros modelos, por qué los turbos de geometría variable revolucionaron la entrega de potencia. Cada motor le hablaba en su propio idioma: el rugido grave de un V8 americano, el grito agudo de un 4 cilindros japonés turbo, la sinfonía mecánica de un V12 italiano a 9,000 RPM. Y Marco los entendía a todos. Sus herramientas especializadas incluían equipos que muchos talleres nunca verían: endoscopio para inspección interna de cilindros, medidor de fugas de compresión, banco de pruebas de inyectores, osciloscopio automotriz para análisis de señales electrónicas. Había invertido cada peso de ganancias en educación continua y equipamiento profesional. Pero nada de eso importaría cuando enfrentara la humillación más brutal de su vida. Era un martes de septiembre cuando el teléfono de Marco sonó con un número desconocido. Al otro lado, una voz profesional y distante. «Señor Fuentes, habla Sandra Oliveira, asistente del doctor Méndez. El doctor necesita que asista urgentemente a un evento corporativo en el Hotel Grand Intercontinental. Se trata de un problema técnico crítico con un vehículo de altísimo valor». Marco sintió una punzada de preocupación. El doctor Méndez
nunca pedía favores, y mucho menos en eventos corporativos. 2 horas después, Marco estacionaba su vieja pickup Ford F-250 en el estacionamiento subterráneo del hotel más lujoso de la ciudad. Su uniforme de trabajo, camisa azul con el logo de Fuentes Motors bordado, contrastaba brutalmente con los trajes de ejecutivos que circulaban por el lobby. En el salón de convenciones del piso 15 había unas 200 personas, ingenieros, directivos de Luxury Motors, periodistas especializados, influencers automotrices. Era el lanzamiento oficial del nuevo Centro de Desarrollo de Ingeniería de la marca, una inversión de $200 millones, y allí, en el centro del salón, sobre una plataforma iluminada por reflectores, estaba ella, una Ferrari 458 Italia en rosso corsa, el rojo emblemático de Maranello. El vehículo valía más de 2.5 millones de pesos. Su motor V8 de 4.5 litros y 570 caballos de fuerza era una obra maestra de ingeniería italiana. Pero algo estaba terriblemente mal. Marcos se acercó discretamente. Podía ver vapor saliendo del compartimiento del motor. El olor característico de líquido refrigerante sobrecalentado inundaba el área. Los ingenieros de Luxury Motors rodeaban el vehículo con expresiones de pánico mal disimulado. «Marco, gracias a Dios llegaste», susurró el doctor Méndez, que era miembro del consejo directivo de Luxury Motors. «Este carro es el centro de toda la presentación. Debe arrancar en 30 minutos para la demostración en vivo. Llevamos 2 horas intentando solucionar el sobrecalentamiento y nada funciona». Marco asintió y comenzó su inspección. Abrió el cofre trasero de la Ferrari con cuidado reverencial. El motor V8 estaba a 110 tailscreen, muy por encima de los 90 aires operacionales normales. Revisó el nivel de refrigerante, correcto, presión del sistema, normal, bomba de agua, funcionando. ¿Ya verificaron el termostato?, preguntó Marco con voz tranquila. Uno de los ingenieros, un hombre joven con lentes de diseñador y iPad en mano, respondió con tono condescendiente. Obviamente, el sistema de diagnóstico computarizado no marca ningún error en el circuito de enfriamiento. Marco continuó su análisis táctil y auditivo, ignorando la tecnología. Tocó diferentes puntos del sistema de refrigeración. El radiador principal estaba caliente, pero el radiador secundario, ubicado en el lateral derecho, estaba frío. Demasiado frío. «El problema no es el termostato principal», dijo Marco. «Es una obstrucción parcial en el circuito secundario de enfriamiento, combinado con una falla del sensor de temperatura del aceite del motor. El SU está recibiendo lecturas incorrectas y no activa correctamente los ventiladores auxiliares». El ingeniero joven lo miró con desprecio, apenas contenido. «¿Y usted es...?» «Marco Fuentes, mecánico especializado, el doctor...» «Méndez me llamó para...» «Un mecánico». La voz que interrumpió era profunda, autoritaria y cargada de desdén absoluto. Un hombre de 42 años, traje italiano de $3.000, Rolex Daytona en la muñeca y una expresión de superioridad aristocrática, se acercó con pasos firmes. Rodrigo Valente, ingeniero jefe de desarrollo de Luxury Motors, egresado de Politécnico de Milán y ETH Zurich. Trajeron a un mecánico de barrio para resolver un problema de ingeniería de precisión en una Ferrari. Su voz era lo suficientemente alta para que varias personas voltearan. ¿Esta es la solución del doctor Méndez? ¿Un tipo con las manos sucias? El salón comenzó a guardar silencio. Las conversaciones se apagaron. Todas las miradas convergían hacia Marco y Rodrigo. Marco sintió cómo su rostro se calentaba, pero mantuvo la compostura. «Señor, con el debido respeto, llevo 20 años diagnosticando». «¡20 años!». Rodrigo soltó una carcajada teatral que resonó por todo el salón. «Yo tengo títulos, amigo. Ingeniería mecánica en Milán, maestría en dinámica de fluidos en Zúrich,
especialización en propulsión avanzada en Stuttgart. ¿Y vienes tú con tu overol manchado de aceite a darme lecciones sobre una Ferrari? Los ingenieros de su equipo rieron nerviosamente. Algunos ejecutivos desviaron la mirada, incómodos. Pero nadie intervino. Señor Valente, intentó mediar el doctor Méndez. Marco tiene experiencia comprobada en... ¿Experiencia? ¿Experiencia? Rodrigo se acercó más a Marco, invadiendo su espacio personal. Mira, mecánico, esto es un salón de ingenieros, gente que estudió termodinámica, mecánica de fluidos, análisis de elementos finitos. No es un taller de barrio donde arreglas churus con problemas de arranque. El comentario provocó risas abiertas de varios presentes. Marco apretó los puños, pero respiró profundo. Además, continuó Rodrigo, caminando alrededor de Marco como un depredador, esta Ferrari vale más de 2,5 millones. ¿Tienes idea de la responsabilidad? ¿Tienes seguro profesional por ese monto? ¿Tienes certificación de la casa matriz en Maranello? No tengo certificación oficial, pero... ¡Ah! Lo admite. Rodrigo se dirigió a la audiencia con brazos abiertos, como un abogado en su alegato final. No tienes certificación y pretendes que te dejemos tocar un vehículo de ingeniería italiana de élite. ¿Qué sigue? ¿Dejar que un curandero opere a corazón abierto? La comparación generó más risas. Marco notó cómo algunos ejecutivos jóvenes grababan la escena con sus teléfonos. Su humillación estaba siendo documentada. Miren ese uniforme. Rodrigo señaló el logo bordado de Fuentes Motors con desdén. ¿Fuentes Motors? Suena a taller de llantas en carretera. ¿Este es el nivel de profesionalismo que Luxury Motors considera consultar? Sandra Oliveira, la asistente que había llamado a Marco, intervino tímidamente. Señor Valente, el doctor Méndez personalmente solicitó... El doctor Méndez es cardiólogo, no ingeniero, cortó Rodrigo con brutalidad. Con todo respeto, doctor, pero usted entiende de corazones, no de motores V8 de 570 caballos. Déjeme a mí y a mi equipo de ingenieros certificados resolver esto. No necesitamos improvisación de taller. Marco sintió algo quebrarse dentro de él. No era la primera vez que enfrentaba prejuicio clasista, pero nunca con esta crueldad calculada, nunca frente a tantos testigos. Rodrigo, por favor, intentó el doctor Méndez con voz firme. Marco ha reparado casos que agencias oficiales declararon imposibles. Tiene un don. ¿Un don? Rodrigo explotó con sarcasmo feroz. Esto no es magia, doctor. Es ciencia. Es ingeniería. No se resuelve con dones, ni intuición, ni esas supersticiones de mecánicos viejos que huelen el aceite y diagnostican por osmosis. Se acercó nuevamente a Marco, ahora a centímetros de su rostro. ¿Sabes calcular el coeficiente de transferencia térmica en un intercambiador de calor de flujo cruzado? ¿Conoces la ecuación de Bernoulli aplicada a sistemas de refrigeración de alta presión? ¿Puedes modelar en CFD el flujo de refrigerante en geometrías complejas? Marco guardó silencio. Conocía esos conceptos por práctica, pero no con la terminología académica. Exacto. Silencio. Rodrigo sonrió con cruel satisfacción. Porque no estudiaste, porque no te esforzaste, porque tomaste el camino fácil de aprender con papá en vez de ir a la universidad como corresponde. La sala estaba en absoluto silencio. El insulto había cruzado una línea. Mi padre, dijo Marco con voz controlada pero temblorosa de emoción, me enseñó más sobre motores que cualquier aula de universidad. Me enseñó respeto, humildad y... ¡Humildad! Rodrigo soltó otra carcajada hiriente. ¡Qué lindo discurso motivacional! ¿Sabes qué te enseña la humildad, mecánico? Tu lugar. Y tu lugar no es aquí, entre profesionales de élite. Algunos presentes comenzaron a murmurar incómodos. La humillación había alcanzado niveles de crueldad innecesaria. Rodrigo no se detuvo. ¿Sabes cuánto gano por año? ¿Tienes idea? 850,000 pesos.
¿Y sabes cuánto pagamos a nuestros mecánicos certificados en la planta? 120,000. Y aún así, ellos tienen certificaciones internacionales que tú nunca tendrás. Marco sintió lágrimas de rabia acumulándose. 20 años de trabajo duro, de noches sin dormir, de sacrificios por su familia, reducidos a nada en 3 minutos de humillación pública. Rodrigo, esto es inaceptable. El doctor Méndez se puso de pie con autoridad. Marco es un profesional respetado y... ¿Respetado? ¿Por quién? ¿Por dueños de taxis que necesitan cambio de aceite? Rodrigo se dio vuelta hacia su equipo de ingenieros. Chicos, díganme, ¿alguno de ustedes consultaría a un mecánico sin título sobre un problema de gestión térmica en un motor Ferrari Bate8? Los jóvenes ingenieros negaron con la cabeza, algunos con expresiones genuinas de desprecio, otros simplemente por lealtad al jefe. «Ben, consenso profesional, mecánico, te agradezco que vinieras, pero aquí terminó tu participación». Rodrigo hizo un gesto despectivo con la mano, como quien despide a un sirviente. «Puedes retirarte. Estoy seguro de que tienes un Chevy con correa de distribución rota esperándote en tu prestigioso taller». La humillación final provocó risas abiertas de al menos 20 personas. Marco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Vamos, no te quedes ahí parado», agregó Rodrigo, «a menos que quieras tomarte una foto con la Ferrari antes de irte. Probablemente sea lo más cerca que estarás de un vehículo así en tu vida». Marco giró para retirarse, derrotado. El doctor Méndez lo tomó del brazo con expresión de angustia. «Marco, lo siento tanto. Nunca imaginé que...» «Está bien, doctor», susurró Marco. «No pertenezco aquí. Él tiene razón». Pero cuando Marco estaba a 3 metros de la puerta del salón, algo extraordinario sucedió. Un bang metálico resonó desde la plataforma de la Ferrari. Luego otro y otro. Rodrigo y su equipo intentaban forzar el desmontaje del radiador secundario con herramientas inapropiadas. El sonido era el de metal precioso, siendo maltratado por incompetencia. Marco se detuvo en seco. Su instinto profesional, más fuerte que su orgullo herido, se activó. «Están fracturando los anclajes de aluminio», gritó sin poder contenerse. «Ese radiador tiene sujeciones con torque específico de 25 Nm. Si lo fuerzan, van a destruir las roscas del chasis». Rodrigo lo miró con furia. «Cállate, no te pedimos opinión». Pero el doctor Méndez vio una oportunidad. Se acercó al grupo de ingenieros y preguntó con voz firme: ¿Alguno de ustedes ha desmontado físicamente un sistema de refrigeración de Ferrari 458? Silencio incómodo. «Rodrigo, ¿tú has metido las manos en un motor real en los últimos 10 años o solo diseñas en computadoras?» La pregunta cayó como bomba. Rodrigo palideció. «Yo supervisé desmontajes en la planta de...» «Supervisar no es hacer», cortó el doctor Méndez. «Marco, por favor, muéstrales cómo se hace correctamente». Marco dudó. Su dignidad le pedía salir de allí, pero su amor por los motores, su respeto por esa obra maestra italiana, fue más fuerte. Se acercó a la Ferrari y con movimientos precisos y reverenciales comenzó a trabajar. Sacó de su bolso una llave hexagonal de 6 milímetros, la única herramienta correcta para esos anclajes específicos. El radiador secundario en la 458 Italia tiene 4 puntos de fijación, explicó mientras trabajaba, su voz recuperando confianza. 2 en la parte superior con insertos de acero, 2 en la inferior con insertos de aluminio anodizado. Si usan fuerza bruta, fracturan el aluminio y el repuesto cuesta 45,000 pesos con importación. Los ingenieros observaban en silencio. Algunos sacaron sus teléfonos, ahora para aprender. Marco desmontó el radiador en 90 segundos, lo inclinó bajo la luz y señaló: «¿Ven esto? Depósitos de sales minerales en el circuito interno. Obstrucción parcial del 40%. El refrigerante no circula correctamente por este lado, generando punto caliente localizado. Pero el sistema computarizado no detectó», comenzó un ingeniero joven.
Porque el sensor de flujo está aquí. Marco señaló un pequeño componente. Y la obstrucción está después del sensor. El ECU recibe datos de flujo correcto, pero el refrigerante no llega físicamente al punto crítico. Las expresiones de los ingenieros cambiaron de escepticismo a fascinación. Marco continuó. Además, el sensor de temperatura de aceite, este pequeño componente de 8 centímetros, está enviando lecturas 15 GHz por debajo de la real. Es una falla común en 458 Italia de 2012-2013. Hay hasta boletín técnico de fábrica. El ECU cree que el aceite está a 95, cuando realmente está a 110. Entonces, no activa el protocolo de enfriamiento agresivo. ¿Cómo sabes que es modelo 2012-2013? Preguntó otro ingeniero. Por el número de chasis grabado en el arco derecho, por el diseño específico de las boquillas de inyección visibles desde aquí, y porque reparé este problema exacto en otras 458 en los últimos 3 años. Rodrigo observaba en silencio absoluto, su rostro una máscara de humillación creciente. La solución, continuó Marco, es flush completo del sistema de refrigeración con ácido cítrico diluido, reemplazo del sensor de temperatura de aceite y recalibración del mapa térmico del ECU. Tiempo total, 90 minutos. Costo de partes, 3.800 pesos. Un periodista de revista automotriz que había documentado todo preguntó, ¿y si hubieran seguido forzando el radiador? Chasis dañado, radiador destruido, posible daño al bloque del motor por sobrecalentamiento continuado, pérdida total estimada, 280.000 pesos, tiempo de reparación, 4 meses esperando piezas de Italia. El silencio en el salón era ensordecedor. Rodrigo Valente estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Toda su arrogancia se había evaporado ante la evidencia irrefutable de la maestría de Marco. El doctor Méndez rompió el silencio. Rodrigo, creo que le debes una disculpa a este profesional. Pero Rodrigo no podía hablar. Su orgullo, su ego, su sentido de superioridad, todo había colapsado. Fue una ingeniera joven de su equipo quien dio el primer paso. Se acercó a Marco y dijo con voz clara, «Señor Fuentes, lamento no haber defendido su conocimiento. Lo que acaba de demostrar es extraordinario». Otros ingenieros asintieron. Algunos se acercaron para hacer preguntas técnicas. El respeto había reemplazado al desprecio. Marco miró a Rodrigo directamente a los ojos. Y en lugar de triunfalismo, en lugar de venganza, hubo algo más profundo en su expresión. «Ingeniero Valente», dijo con voz pausada, «usted tiene conocimientos que yo nunca tendré, entiende ecuaciones que yo solo intuyo, diseña sistemas que yo solo reparo. Pero hay algo que los títulos no enseñan, respeto por quien hace el trabajo con las manos». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. «Mi padre me enseñó que el conocimiento sin humildad es ruido, que los diplomas miden estudio, pero no sabiduría. Yo no soy mejor que usted, simplemente tengo experiencia diferente». Marco extendió su mano, manchada de grasa, marcada por cicatrices, pero firme. Rodrigo la miró por largos segundos. Su rostro mostraba una batalla interna. Finalmente, lentamente extendió la suya. El apretón fue breve, pero sincero. «Yo lo siento», susurró Rodrigo, apenas audible. «Fui injusto, fui cruel, proyecté mis inseguridades sobre usted». Marco asintió. No necesitaba más disculpas. El reconocimiento era suficiente. «Ingeniero», dijo con una leve sonrisa, «si alguna vez necesita consultar algo sobre motores reales, no sobre simulaciones, mi taller está abierto». Y en ese momento, 200 personas entendieron que habían presenciado algo más que una reparación técnica. Habían visto la dignidad humana triunfar sobre el prejuicio. 3 meses después, Marco recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo Valente. «Marco, necesito pedirte algo.
Luxury Motors está desarrollando un programa de capacitación técnica avanzada. Queremos que seas instructor principal. No solo enseñarás a mecánicos, enseñarás a ingenieros. Marco sonrió. ¿Qué pasó con los títulos y las certificaciones? Aprendí que la mejor certificación es el trabajo bien hecho, que el valor de una persona no está en sus diplomas, sino en su carácter, en su conocimiento, en su humildad para seguir aprendiendo. La historia de Marco se volvió legendaria en la industria automotriz, no por su habilidad técnica, aunque era extraordinaria, sino por algo más importante. Porque nos recordó que la verdadera excelencia se construye con manos trabajadoras, mente abierta y corazón humilde, que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia o su origen, y que a veces el mejor ingeniero es quien no tiene el título. Queridos hermanos, si esta historia les llegó al corazón, déjenme su me gusta y suscríbanse al canal. Somos una familia de más de 2.300 personas que creemos en las historias que transforman vidas. Dejen su like si se emocionaron con esta transformación. Suscríbanse y activen la campanita. Comenten qué parte más les llegó al corazón.